Buenos días, hermanas. Siga, hermana, por favor. Bien. Queremos hoy honrar, felicitar a las madres, a las abuelas, las hermanas que tienen ese privilegio de ser usadas por el Señor para no solamente crear vida, sino formar vida. También felicitamos a algunas esposas que, aunque todavía no son madres, están terminando de formar a sus esposos. Bien, a las personas que están en transmisión, hermanos, familias, madres que puedan estar en transmisión, también las felicitamos. Y hoy tal vez alguna persona nos acompañe por primera vez, queremos darle la bienvenida, felicitarles. ¿Alguien de ustedes nos acompaña hoy por primera vez? ¿Están por primera vez? Dios la bendiga, bienvenidas. Bienvenidas. Bien. No se sientan señaladas, sino bendecidas. Luego van a pasarles un kit especial que se le da a los nuevos sobre lo que es la promesa, porque el nombre de la promesa y demás. Bueno, tenemos hoy el deseo de honrarlas. Decía en el servicio anterior, no hay palabras, no hay detalles, no hay que pueda recompensar todo lo que es la labor de una mamá. Solo son muestras de honor y de cariño, y pues de esa manera queremos hacerlo esta mañana, pero pues trataremos de seguir teniendo esa honra y ese respeto. Precisamente por el día de celebración de las madres quisimos hacerle una diferencia a la manera en que presentamos el sermón, y entonces he pedido a dos hijos que esta mañana estén compartiéndonos acerca del mensaje, y al final yo cerraré, así que especial para ustedes esta mañana. Tengo el gusto de presentar a nuestra salmista Viviana, quien compartirá parte del sermón y luego lo hará también Cecitar. Dios les bendiga. Gracias por el aplauso. Y de paso, su look está hermoso. Buenos días, iglesia. Buenos días a los que están allí en transmisión. Qué honor y qué privilegio poder estar aquí y compartir el día de hoy con ustedes. Las mamitas desde aquí se ven hermosas, las celebramos en su día, guapas. Muy bien, bueno, vamos a dar inicio y quiero que por favor me acompañen en sus Biblias en Deuteronomio capítulo 7 y vamos a leer el versículo número 6. Muy bien, entonces este versículo habla del pueblo de Dios, del pueblo santo que el Señor nos ha escogido y nos ha dado el privilegio y el honor de poder ser su pueblo amado y deseado. Entonces, este versículo en anteriores domingos hemos estado hablando de la santidad, de un pueblo santo y perfecto para el Señor. Entonces hemos estado ondeando un poquito sobre qué es la santidad, qué quiere el Señor para nosotros, y ha sido interesante ver en la Biblia el diseño original de Dios y del Señor con respecto a su pueblo, que somos usted y yo. Y hemos visto cómo el deseo del corazón del Señor es que nosotros seamos su pueblo escogido y especial. Así que hoy vamos a ondear un poquito más al respecto de ese pueblo especial que el Señor nos ha permitido ser y nos ha llamado a ser. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que significa ese pueblo especial. Según el texto en la Biblia, incluye la elección, hemos sido elegidos. Y esa elección requiere de una distinción y el privilegio, un privilegio.
Así que vamos a revisar qué habla Dios acerca de ese pueblo elegido, de ese pueblo escogido y de cómo nosotros hacemos parte de ese plan. Bueno, en primera parte, Dios dice que nos ha elegido y nos ha llamado. Tenemos un llamado de parte del Señor a nuestras vidas y ese llamamiento, esa elección que el Señor ha dado, ha sido un llamamiento. Ese llamamiento que el Señor nos ha dado ha sido de parte del Señor para nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice que aunque muchos son los llamados, pocos son los elegidos, los escogidos. Muy bien. Entonces, lo que el Señor quiere traer a nuestro corazón hoy es que todos somos llamados y que ese llamado que el Señor nos da debemos pasarlo a ser elegidos. Y esa elección es solamente la respuesta de mi convicción, de mi fe y de lo que creo en el Señor, como el Señor se ha revelado a mi corazón y como yo rindo mi vida por completo al Señor para que el Señor me use. Entonces, muchas veces nos encontramos con personas, incluso aún nosotros al inicio, fuimos llamados por el Señor nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios, creación, hemos creído, cantábamos ahorita que el Señor entregó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Cuando nosotros entendemos el amor de Dios y lo que eso significa y lo que eso trae a nuestro corazón, nosotros decidimos rendir nuestra vida delante del Señor y que Él pueda usarnos a nosotros. Entonces, en respuesta a ese llamamiento, nosotros somos elegidos por el Señor para cumplir lo que Él desea que nosotros hagamos y como Él desea que nosotros podamos vivir. Entonces, eso significa que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, el Señor vive dentro de nosotros. Entonces, por esa respuesta de nuestro corazón ante el llamado, pasamos de solo ser llamados a ser escogidos. Entonces, siempre podemos llegar a tener de pronto preguntas de mi propósito, el Señor a qué me ha llamado, incluso preguntarnos por qué Dios me creó, para qué y demás, pero el Señor nos muestra en su palabra cuál es el deseo de su corazón. Entonces, si hoy tú estás aquí, el Señor te ha llamado, pero no solamente te ha llamado, sino que te ha escogido y te ha dado una misión, una tarea que la vamos a revisar ahora. Entonces, voy a contarles, no solamente estar en Cristo y recibir el mensaje de la salvación trae beneficios a nuestra vida, sino que también nos da todo un kit de herramientas maravillosas que vamos a leer en la Biblia. Entonces, quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Pedro. Vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer del versículo 9 al versículo 10. También está ahí en las pantallas para los que de pronto no tienen ahí su Biblia cerca. Entonces, en esta carta nos está hablando el apóstol Pedro y dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que antes que no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Este versículo es hermoso y nos muestra lo que significa ser elegidos. Entonces, vamos a ir desglosando este versículo y vamos a tocar 7 puntos. Entonces, los que están tomando apuntes, entonces pueden ahí anotar. Vamos a ir por el primero. Dice que tenemos un cambio de linaje. Ahí dice linaje escogido. Entonces, ¿qué significa o a qué se refiere ese linaje? En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice: pues habéis nacido de nuevo,
no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Que nacíamos de una simiente que era corruptible y ahora ya no es incorruptible. Ahora, ¿alguien sabe qué significa eso? ¿O a qué se refiere el versículo con incorruptible? ¿Qué se les ocurre? Ayúdenme. ¿Qué se les ocurre de incorruptible? Que no se daña. ¿Qué más? Ajá, santidad. ¿Qué más? Ajá, muy bien. Entonces, busqué qué significa incorruptible y dice, se refiere a algo que no se puede corromper, deteriorar o desvanecer. Entonces, qué lindo poder saber que cuando somos criaturas nuevas en Cristo, nuestro linaje es incorruptible, que no se daña, no va a pasar y siempre permanece. Muy bien. Ahora vamos con el punto número 2. Dice, soy hecho ministro o sacerdote. Dice ahí en el versículo, nación santa, bueno, real sacerdocio antes. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Real sacerdocio. Estamos sirviendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, el creador del universo. Entonces, qué honra y qué privilegio saber que Dios a nosotros nos da el privilegio de ser sacerdotes. Pensaba y leía la Biblia y también, no sé si han visto videos acerca de los planetas, las estrellas, hoy cantábamos de eso, y ver cómo somos tan chiquitos en realidad, o sea, ver el planeta comparado con las galaxias y la Vía Láctea y todo es increíble y es hermoso ver que el Dios dueño de todo eso nos ha dado a nosotros también ese sacerdocio. Entonces, es hermoso eso. Ahora vamos con el tercer punto, dice santos. Ya hemos estado estudiando anteriormente acerca de la santidad. Recuerden que tenemos un canal de YouTube donde pueden ver las predicaciones nuevamente y poder estudiar lo que hemos estado estudiando acerca de la santidad. Muy bien, ahora vamos al cuarto. Dice posesión divina. ¿Eso qué significa? Que hemos sido comprados por el Señor. Entonces, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora somos pertenencia del Señor. El Señor nos ha comprado, nos ha adquirido y ahora tenemos un dueño que es el Señor Jesús, el creador de todo lo que existe. Es maravilloso, increíble. Y vamos al quinto punto que dice, tenemos una misión. Tenemos una misión. Ahí dice que vosotros antes eras pueblo, y dice, para las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces, es hermoso poder ver cómo Él nos ha dado una misión y cómo nos ha permitido ver lo hermoso que es Él y las maravillas que Él hace en nuestra vida y nos permite conocerlo a Él. Entonces llegamos a un punto en el que nuestra relación con Dios nos permite conocerlo a Él y luego darlo a conocer, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de tinieblas a luz. Entonces, en nuestro caminar con Cristo, la palabra de Dios dice que nosotros somos cartas abiertas y poder directa o indirectamente le estamos enseñando a las personas que nos rodean quién es Jesús y lo que Él puede hacer en nuestras vidas y lo que Él puede hacer en las vidas de esas personas. Entonces, tenemos una misión. Ahora, sexto punto, una nueva identidad. Somos hijos de Dios. Entonces, entender y comprender eso y que eso llegue a nuestro corazón es hermoso, el poder entender que somos hijos del creador del universo, del creador del cielo, de la tierra. La palabra de Dios dice que las cosas invisibles de Dios se hacen visibles a través de la creación. Entonces, nada más salir, ver las montañas, el sol, las nubes, lo compleja que es el que crezca una planta, muere una semilla, el tiempo que hay que esperar, o sea, todo es demasiado perfecto. Y pensar en esas cosas nos deja ver a un Dios perfecto, nos deja ver a un Dios justo, nos deja ver a un Dios que se interesa por los más mínimos detalles. Nosotros tenemos
en Colombia las orquídeas y tenemos como 1.000.000. Ya. Entonces, ver la variedad de plantas, de orquídeas que tenemos y todas diferentes y hermosas con diferentes colores. Entonces, entender que es Dios el creador de eso y que somos llamados sus hijos, me parece increíble. Y por último, dice que la misericordia de Dios me persigue todos los días de nuestra vida. Dice que no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora la tenemos. Entonces, ver a un Dios fiel, misericordioso y justo que nos permite día a día poder alcanzar misericordia me parece muy hermoso también. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de los puntos que vimos. Entonces, el primero, ¿cuál es? Somos linaje escogido. Muy bien. Luego habla de que somos hechos ministros o sacerdotes. Muy bien. El tercero, nación santa. Cuarto, posesión divina. Hemos sido posesión, comprados por el Señor. La quinta, tenemos una misión. Muy bien. La sexta, una nueva identidad. Y la última, misericordia. Hemos alcanzado misericordia. Entonces, estos 7 puntos hablan de lo que define Pedro ser escogidos. Ahora quiero que allí, por unos segundos, usted cierre sus ojos y le voy a hacer 2 preguntas muy rápidas y quiero que las mediten en su corazón y puedan tener ahí un espacio para hablar con el Señor. ¿Nos vamos a conformar con solo ser llamados o vamos a pasar a ser escogidos? Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien. Bueno, ¿cómo se llamaba el tema que acabamos de ver? Pueblo escogido, muy bien, pueblo escogido. Y vamos a continuar con la segunda parte de este tema. Y ahora vamos a hablar sobre ser distinguidos, ¿listo? Entonces, cuando yo estaba estudiando esta enseñanza de hoy, pensaba en una historia, o me acordaba de una historia, de unos paticos. No sé si han escuchado la historia del patico feo. Entonces, en la historia del patico feo, un patico, o bueno, una mamá patico, tuvo varios paticos y los paticos empezaron a crecer. Había un pato que era diferente y entonces todos le empezaron a hacer como el feo, lo miraban mal y lo apodaron el patico feo. Cuando este pato creció, pues ahí la sorpresa que no era un pato, sino era un cisne. Y claro, cuando él creció y todos vieron que era un cisne, pues wow, quedaron sorprendidos, pues porque lo habían tildado como feo, como un patico diferente, pero cuando vieron que era un cisne, muchos de ellos incluso lo empezaron a admirar. Entonces yo me ponía a pensar en esto y esta historia pues la asemejaba mucho con nosotros como cristianos, porque nosotros como cristianos muchas veces en nuestro proceso de crecimiento, de estar cerca de Dios, pues nuestras actitudes con relación a las que teníamos antes se vuelven diferentes. Quizás ya no hablamos igual, ya no tratamos a las personas igual, ya no frecuentamos los mismos lugares y pues eso hace que muchos nos miren tal vez como los patitos feos. Sin embargo, pues vamos a ver que esto no es algo malo, sino al contrario, es algo muy bonito y que pues Dios quiere hacer algo hermoso con nosotros. Entonces, quiero que me acompañen en sus Biblias a 2 de Corintios, el capítulo 1, versículo 22. Bueno, voy a leer desde el 21. Dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces recordemos que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él deja en nosotros algo muy bonito que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo
es el que habita en nuestros corazones y dice que está como un sello en nosotros. No sé si ustedes recuerdan en sus clases de historia cuando un rey enviaba una carta a otro rey o a sus súbditos y él ponía algo en la carta. ¿Sí recuerdan qué era? El sello. Y ponía este sello porque el sello representa que esta carta es muy importante, que tiene la autoridad del rey, que esta carta trae un mensaje muy bonito. Y pues es lo mismo que el Señor hizo con nosotros mediante el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo empieza a vivir en nuestros corazones, nosotros empezamos a cambiar, empezamos a tener una transformación, porque el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos buenas obras, que nuestras obras que eran malas, que nuestras obras que no eran las correctas, ahora sean diferentes. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 10. Y vamos a ver en Efesios que dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces veamos que el Señor quiere que nuestra vida esté llena de buenas obras, quiere que nuestro corazón, obviamente, pues Él esté, y que en nuestro exterior pues se vea el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Hoy, que es el día, o estamos celebrando aquí en la iglesia el Día de las Madres, pues feliz día a todas las mamitas. Si ustedes miran a su alrededor, y es algo que pasa mucho en la iglesia, la gran mayoría o la población mayor que hay en la iglesia son mujeres, y la gran mayoría pues son madres. Y pues las madres tienen algo muy bonito, y yo creo que esta palabra también debemos afianzarla en nuestro corazón, porque finalmente nuestras madres son las que muchas veces nos animan y nos motivan a seguir en los caminos de Dios, porque nuestras madres oran, son muy fuertes en oración, conocen muy bien la palabra. Entonces, cuando entendemos que todo esto pues viene de una distinción, pues lo apropiamos en nuestro corazón. Y así como dice Romanos 14:8, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces nosotros somos del Señor y nuestras obras deben ser conforme a lo que el Señor quiere para nosotros. Y pues no hay nada más reconfortante que hacer las cosas que le agradan a Dios. Porque cuando nosotros servimos a Dios y hacemos lo que Él le agrada, pues vamos a estar más cerca de Él. Y esto pues también me llevaba a una historia que yo creo que conocemos muy bien, que está en Lucas capítulo 15. Y esta historia trata, o se llama, la historia del hijo pródigo. ¿Sí han escuchado esta historia? Yo creo que sí. Entonces vamos a ir a Lucas 15 y vamos a leer el versículo 20 y 24. En esta historia, si ustedes recuerdan, el hijo pues decide salir de su casa, el padre pues lo deja salir de su casa, él va y hace muchas cosas que pues no son las correctas. Y cuando pues él hace todas estas cosas y pues se da cuenta que ya está en un muy mal camino, que incluso pues él solo no puede salir de este problema, pues él decide volver a su casa. Pero él llega a su casa y él tiene una preocupación muy grande, porque él quiere obviamente pedirle perdón a su padre, que su padre pues lo reciba, pero él tiene el miedo de que el padre pues tal vez lo rechace, ¿sí? Lo rechace. Y cuando yo era pequeño, más pequeño, me acuerdo que yo escuchaba esta historia y yo no la entendía, porque yo decía, bueno, ¿y qué trata esto del hijo pródigo? ¿Qué significa ser el hijo pródigo? Y pues ya después de mucho tiempo entendí, y quiero que veamos esta historia como, o sea, la representación de nosotros y de Dios como Padre. Entonces vamos a leer del versículo 20 al 24. Dice así: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces veamos qué bonita es esta historia,
que un hijo pues que había tomado tal vez esta decisión pues mala, que muchas veces nos ha pasado, que dejamos que el pecado nos lleve, que de pronto nuestras amistades, que nuestras decisiones nos alejen de Dios, pero cuando nosotros vamos al Padre, pues Él nos va a recibir y Él quiere que nosotros pues nos acerquemos a Él, porque en el momento que nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, pues nosotros nos volvemos distintos, porque ahora somos sus hijos. Y veamos lo que hizo el Padre, porque dice que el Padre lo abrazó, lo besó, le dio otra oportunidad, lo perdonó, y dice que cambió sus vestidos e incluso le puso un anillo. Y finalmente, pues hubo una celebración por todo esto, pues que pasó con él. Entonces veamos que nosotros estamos llamados a ser distintos, a ser diferentes. Nuestras acciones deben ser el reflejo de nuestro corazón, deben ser el reflejo de todo esto que escuchamos en la iglesia, de todo lo que leemos en la palabra, de las canciones que cantamos, ¿sí? Porque muchas veces es fácil estar aquí en la iglesia y dar buen testimonio, pero ¿cuál es nuestro testimonio cuando estamos fuera de la iglesia? ¿Quiénes somos cuando estamos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos? Sí, si este testimonio pues es el correcto. Y pues nuestra mentalidad debe cambiar. Debemos pasar de una mentalidad tal vez de pecadores, una mentalidad de pronto de pobreza, a una mentalidad en Cristo, que pues Él nos ha hecho especiales y por eso hoy la enseñanza tiene que ver con ser un pueblo especial, con que nosotros hemos sido elegidos y ahora somos distinguidos, somos diferentes. Y pues esto es muy importante. Entonces quiero que cierren sus ojos un instante y piensen si estamos siendo distintos, si todo aquello que a veces leemos en la Biblia, lo que oramos, pues si es el reflejo de lo que somos nosotros, o si tal vez esta es la oportunidad de cambiar y pues mejorar esto. ¿Listo? Entonces démonos unos minuticos mientras lo pensamos. Toman tiempo para estudiar la palabra y ahora les vemos aquí al frente compartiendo. Si un papá se siente feliz de ver, Olguita y Germán se sienten felices, Aliria viendo también a su hija hacerlo, pues yo como pastor me siento satisfecho. Allá por dentro estoy haciendo, bravo, estos son los míos. Qué bueno, me alegra que Dios lo esté haciendo y también que motive a otros chicos para que igual quieran estar aquí. Bien, completemos esta parte hablando en honor a las hermanas, hablando de la distinción que tuvieron algunas mujeres en la Escritura. Ya tenemos claro que ser un pueblo especial incluye elección, llamado, distinción, aprobación. Y hoy, haciendo honor a ustedes, hermanas, en el trabajo que hacen, es oportuno que recordemos a algunas mujeres en la Biblia. En Hebreos 11:35 dice, hablando de la fe, que muchos fueron notorios, hubo mujeres que por la resurrección recobraron sus muertos. No dice el nombre de ellas. Agrupa a varias en algo especial que lograron. Y se distinguieron porque después de haber pasado por una pérdida lamentable como es perder un esposo, un hijo, vieron, producto ya sea de la fe o producto de la intervención de Dios, recobrar a esos que habían perdido. Y pues no es algo que le suceda a todos, pero sí menciona, inclusive allí están registradas, 11:35 de Hebreos, hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Seguramente aquí está mencionada la viuda que iba, la de Sarepta, que iba con su muchacho a enterrarlo, único hijo, y llorando y su vida, y Jesús, viéndola llorar, se detiene, resucita al muchacho, se lo devuelve, y pues todas estaban, wow, qué milagro que hizo. Seguramente aquí está la tsunamita, que un día estaba diciendo, yo nunca pedí un hijo, Dios me dio un hijo y ahora que está grande se me muere, y el profeta está orando para resucitarlo. También seguramente aquí está mencionada Marta y María, ¿recuerdan el hermano que murió y Jesús resucitó a Lázaro y está devolviéndolo? Y cómo no va a estar mencionada la mujer que vio a su hijo morir de manera trágica en la cruz, pero que 3 días después estaba recibiendo al Salvador.
para gloria del Señor y para nuestro beneficio. También Hebreos menciona a Sara, la esposa de Abraham, esa abuelita que se tosteó de la risa cuando se le dijo, su merced va a ser madre. Algunos dijeron, no, tan viejita va a ser esa abuela. No, primero va a ser madre y ella se rió y después negó porque le da pena con el Señor. Pero esa distinción. Ahora, la distinción de Sara, según Pedro, dice que estuvo porque ella respetaba tanto a su esposo que le llamaba Señor y que era muy cuidadosa en el trato con su esposo. Y ella fue constituida como ejemplo para toda esposa. Si usted no sabía eso, lea 1 de Pedro 3 y esta Sarita se distinguía por eso. Y me sorprende que Hebreos capítulo 11, en el grupo de personas distinguidas, en el verso 11, a mí me sorprende leer este verso, miren, por la fe, dice, no, por la fe sí, por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¡Wow! ¿Cómo es posible que una mujer con un pasado tan oscuro, tan feo, porque su vida estuvo hacer a la puerta de la ciudad, aprovechar la muralla para hacer un sitio de hospedaje, pero pues se encargó de hacer cosas ilícitas? Pero cuando ella se entera, Rahab, la ramera, cuando se entera que Dios le entregó a Israel Jericó y que Jericó iba a ser destruida, esta mujer aprovechó la oportunidad para tener un cambio. Recibió a los espías, los escondió y antes de irse en ellos les hizo prometer que ella y su familia irían a ser salvados. Cuando Israel vino y comienza a dar las vueltas, primero una y las 7 y todo lo que fue la conquista de Jericó, la única familia que se salva en esa población es la familia de Rahab. Ahora ella no solamente aprovecha a salvar su familia, sino que la Biblia dice que a partir de ese momento decide involucrarse al pueblo de Dios. Y miren esto, sorprendente, que miles de años después, cuando el Evangelio de Lucas o el Evangelio de Mateo traza la genealogía de Jesús, dentro de esa genealogía está mencionada Rahab. ¡Wow! ¡Qué! Mire de dónde venía y en el lugar que logró estarse. Y de alguna manera nos representa a nosotros para decir nuestro pasado oscuro, pecados, cosas feas que hicimos, pero Dios nos da la oportunidad de lograr un lugar de distinción. ¿Le alegra eso? ¿Le alegra eso? Usted y yo somos como esa mujer que con un pasado oscuro, ahora por la misericordia de Dios, todo eso quedó olvidado y ahora somos pueblo especial de Dios. Glorifique al Señor, dele un aplauso a Él. También está mencionada en la Biblia una mujer llamada Dorcas, y lo que dice de ella, había en Jope una discípula llamada Dorcas, llamada Tivita, que en griego se traduce Dorcas. Estas se esmeraban a hacer buenas obras y a ayudar a los pobres. ¿Y cómo los ayudaba? Ella aprendió a hacer sus costuras, sus vestidos, y pues llegó a ser muy reconocida. Cuando ella muere joven, se la avisa a Pedro que estaba cerca, mire cómo vamos a perder a esta hermana que es tan buena. Y Pedro viene, ora por ella, vuelve a la vida a Dorcas, y pues la iglesia está feliz de no haber perdido a una discípula como ella. También está mencionada otra mujer llamada Priscila. Dice en Hechos 18, comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. ¿Sabe cuál es la distinción de Priscila? Priscila es de aquellas mujeres, seguramente aquí habrán varias, que les encanta estudiar la Biblia a profundidad, que les encanta conocer mucho acerca del conocimiento. Y sabía mucho, sabía tanto de la Biblia y de Dios, que escucharon a Apolos, y Apolos era elocuente para predicar, pero vieron, tiene algunos errores en su predicación, errores doctrinales. Entonces ella con su esposo
que se llama Aquila, Priscila, Aquila, llaman aparte a Apolos, lo corrigen, le enseñan bien el camino del Señor, y luego la Biblia va a decir que Apolos fue de una bendición a la iglesia por el trabajo que hizo Priscila y que hizo Aquila. Pero luego, en Hechos se menciona, y Pablo cuando habla de Priscila dice: saludo a la iglesia que está en su casa, mencionando primero a Priscila y después a Aquila. Déjenme decirles algo: en la cultura judía y en la literatura judía no era normal que se mencionara primero el nombre de la mujer y después el nombre del hombre. Es más, a veces solo se daba el nombre del hombre y no se mencionaba el nombre de la mujer por la cultura. Pero Pablo hace lo contrario, y los estudiosos bíblicos dicen: mire, lo que sucede es que la iglesia que se llegó a fundar en la casa de Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, realmente quien llegó a ser la líder o la pastora no fue Aquila, el esposo, sino Priscila. Y llegó a lograr una distinción maravillosa. Así que estas mujeres que hemos recordado, Sara, Dorcas, Rahab, entre muchas otras, y ahora llegamos hasta Priscila, nos hablan de lo que Dios le ha regalado a cada madre, lo que Dios le ha regalado a cada mujer. Escúcheme, hermana, más allá, escúcheme, más allá de tener en su vida externa alguna hermosura que Dios le ha dado, porque de manera particular Dios le ha regalado a cada esposa, a cada mujer su arte, su obra especial, diseñó, la trabajó, pero Dios ha colocado al interior de cada mujer, sobre todo aquellas madres, una especialidad, una distinción. Y es importante que la mujer pueda descubrir esa distinción y ser imitadora de aquellas santas y buenas mujeres que en el pasado, aunque hubiesen venido de un trasfondo bastante feo como Rahab, pero mire el lugar que pudo lograr. Invitándolas a ustedes ahora, hermanas, para que quede atrás señalamientos, maltratos y lo que haya sido su vida, y sepa que ahora Dios le ha hecho un pueblo especial, que le ha dado un lugar especial, que le ha cambiado aún su nombre, que le ha cambiado su condición, su corazón y toda su situación, señalamiento, para decirle que tú eres capaz de honrar el nombre del Señor. Eres eso en las manos de Dios. Haz que esa distinción que Dios te ha dado llegue a ser un registro en tu familia, en la historia. Si eres buena para hacer vestidos, haz vestidos. Si eres buena para hacer muñecos, haz muñecos. Si eres buena para hacer comida, haz comida. Tenemos el testimonio, nunca olvidaremos el testimonio de mi suegra, que solo con saber cocinar formó 4 profesionales, habiendo quedado solita en una situación precaria, pues porque su esposo, un llanero, nunca la dejó salir a trabajar, que él era de los que pensaba, la mujer está para quedarse en casa, en la cultura, en la tradición antigua, y sí está bien. Y ella estaba haciendo su trabajo, lo que él no sabía es que el cáncer iba a acabar con su vida, y la mujer que nunca pudo salir, ahora tenía el mayor apenas 13, 14 años, y el último apenas un bebé de 1 año y medio, y todo lo que sabía que Dios le había regalado en sus manos, porque producto de la enfermedad de su esposo vino a los caminos del Señor, y supo que Dios había puesto en sus manos una distinción especial: cocinar. Y a través de ello formó 4 profesionales. De los 4 hijos, solamente una de ellas mujer, que yo me la robé de la casa. No me la robé, el Señor me bendijo con esa esposa maravillosa, y no tienen que preguntarme ahora.
No tienen que preguntarme ahora cuál es una de las distinciones que mi esposa tiene. También la cocina. Bendito sea el Señor. Hermana, tú tienes algo que Dios te ha dado para que lo honres. Mira la que está a su lado. Tienes una distinción. Eres especial para Dios. Déjame orar. Señor, te doy gracias